Desde el principio de los tiempos existió el caos, una oscuridad infinita, un vacío sin forma ni propósito. De este caos surgieron los titanes, seres de inmenso poder y ferocidad, encabezados por Cronos, el más poderoso y temible de todos. Pero la ambición de Cronos no conocía límites, y temiendo una profecía que predijo su caída a manos de sus hijos, devoró a cada uno de ellos tan pronto como nacieron. Rea, la consorte de Cronos y madre de sus hijos, desesperada y dolida, decidió salvar a su hijo más joven, Zeus. Cuando nació Zeus, Rea ofreció a Cronos una piedra envuelta en pañales, que devoró sin dudarlo, pensando que era su hijo. El tiempo pasó y Zeus creció. Se convirtió en un joven fuerte y valiente, con el corazón lleno de ira por las acciones de su padre y la determinación de vengar a sus hermanos. Regresó al monte Olimpo y obligó a Cronos a vomitar a los hermanos que había devorado: Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Juntos unieron fuerzas para derrocar a los titanes en una batalla cataclísmica conocida como la Titanomaquia. Durante 10 años, los cielos rugieron con el trueno de la guerra, la tierra tembló con la furia de los combates y el mar se agitó con la tumultuosa lucha. Zeus, Hades y Poseidón, unidos por el lazo fraterno y el deseo de dominio, conspiraban para derrocar a los titanes y usurpar el trono del universo. En las profundidades del Tártaro, un rincón oscuro del inframundo, residían los cíclopes y los hecatónquiros, condenados a una existencia de desdicha, por su terrible aspecto, poder y monstruosidad. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, destacaban por su destreza en la herrería y el dominio sobre el arte de la forja. Los hecatónquiros, en cambio, eran seres de 100 manos y 50 cabezas. Eran guerreros de inmensa fuerza. Sin embargo, estaban prisioneros bajo el mando de Campe, la malvada y despiadada carcelera del Tártaro. Los 3 dioses trazaron un plan para liberar a los que serían sus más grandes aliados, y así ganar su apoyo en la guerra inminente contra los titanes. Pero los dioses carecían de las armas poderosas necesarias para enfrentarse a sus terribles adversarios. En su intento desesperado por escapar de su cautiverio, los cíclopes ofrecieron una estrategia valiente a los dioses. Cada uno de los cíclopes forjaría una parte de un arma divina en secreto, mientras Campe estuviera distraída fuera de su vigilo. Una vez terminadas, las unirían y las entregarían a los dioses. De esta forma, los cíclopes crearon el rayo maestro para Zeus y el yelmo de oscuridad para Hades y el imponente tridente para Poseidón. Con estas nuevas armas en sus manos, los dioses se sintieron invencibles, llenos de un poder que nunca habían experimentado. Unidos, liberaron a los cíclopes y los hecatónquiros de las garras de Campe, quienes, agradecidos, enseguida se unieron a la contienda. La batalla fue salvaje y cruel. Los dioses, ahora armados con sus nuevas herramientas divinas, se enfrentaron a los titanes con furia y deseo de justicia. Finalmente, tras una lucha titánica, los dioses lograron la victoria. Los titanes fueron encerrados en las profundidades del Tártaro, un abismo bajo el inframundo. Después de la batalla, los 3 dioses hermanos se repartieron el universo y sus dominios. Zeus se convirtió en el señor del cielo, Poseidón se hizo cargo de los mares, y Hades se convirtió en el gobernante del siniestro inframundo. En este reino de sombras y almas perdidas reinaré, declaró el dios, su voz tan fría y desolada como las tierras que ahora gobernaba. Y con esas palabras descendió a las profundidades, donde empezó a gobernar sobre los muertos y a custodiar las puertas del siniestro Tártaro. Y así, de la oscuridad del caos y la guerra, nacieron los dioses del Olimpo. A medida que el tiempo avanzaba, los dioses se asentaban en sus dominios recién adquiridos, cada uno estableciendo su propia esfera de influencia y poder. Hades, en el inframundo, permanecía en su reino de sombras y silencio, custodiando las almas de los muertos y a los titanes caídos. No obstante, a pesar de su gran soledad, Hades tenía un aliado en su reino: Cerbero, un feroz y leal monstruo de 3 cabezas que guardaba la entrada del reino de los muertos. Juntos vigilaban al Tártaro, asegurándose de que ninguna criatura escapara de su prisión. Mientras tanto, en la superficie la vida continuaba y los mortales adoraban a sus dioses, temiendo su ira y buscando su protección. Pero el dios, en su trono, estaba separado de este ciclo de adoración.
Su reinado estaba marcado no por el amor y la devoción, sino por el temor y el respeto. Pasaron los años y Hades comenzó a sentir la soledad de su dominio. En su trono de oscuridad ansiaba la compañía, alguien con quien compartir la carga de su reinado. Y entonces, un día, mientras observaba el mundo de los mortales, sus ojos se posaron en una hermosa mujer. Esta era Perséfone, la hija de Deméter, la diosa de la cosecha. Perséfone poseía una belleza sobrenatural. Su risa parecía el canto de los pájaros en primavera y su gracia y ternura rivalizaban con la de las ninfas del bosque. El Señor de las Sombras quedó cautivado por su esbelta figura, sumamente enamorado. Sin embargo, sabía que su amor por la esbelta doncella no sería correspondido fácilmente, pues su vida estaba en la superficie junto a su madre, que tanto la protegía de los dioses. Enamorada de su hija, Deméter intentaba protegerla de las miradas de otros dioses, pero no pudo ocultarla del más improbable de los admiradores, Hades. El señor del inframundo añoraba su compañía, deseaba que fuese su reina, que compartiera su sombrío reinado por toda la eternidad. Cuando vio a Perséfone, su corazón, frío y duro como el diamante, ardió con un deseo incontenible. Así, en su dominio, empezó a planear con astucia su próximo movimiento para conseguir a la doncella como su amada, un acto que cambiaría el curso de su existencia y la de todo el panteón del Olimpo. Un día, mientras Perséfone recogía flores en el idílico prado de Hena, Hades, montado en su carruaje tirado por hermosos corceles negros, emergió de una siniestra grieta que surgió en la tierra. La hermosa doncella apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el dios de los muertos la atrapara y la llevara al inframundo. «Serás mi reina, Perséfone», le susurró Hades, con una voz tan profunda como el eco de las cavernas oscuras. «Reinarás a mi lado en el inframundo por toda la eternidad». Hades estaba tan satisfecho con el éxito de su maquiavélico plan, pues todo había resultado de maravilla. Al fin tendría a su lado a una mujer a la que le brindaría todo su reino. Mientras tanto, en la superficie, Deméter buscaba desesperadamente a su hija. Nadie sabía de su paradero, ni tan siquiera una pista de su posible captor. Pasó el tiempo y el mundo entero se oscureció con su tristeza y desesperación, tanto que las cosechas murieron y el invierno cubrió la tierra entera, brindando únicamente muerte y hambruna al mundo. En el inframundo, Perséfone se resistía a su destino. Sin embargo, la tristeza de Hades la conmovió, que se interesó por conocer el siniestro reino de los muertos. En las sombras del inframundo, en los jardines oscuros y repletos de asfódelos, trabajaba Ascálafo, el jardinero fiel de Hades. Este inmortal habitante de las profundidades era conocido por su gran lealtad hacia el dios, a quien servía sin cuestionamientos. El día que la mujer fue llevada al inframundo, Ascálafo la vio desde la lejanía. La vio pasear por los jardines, pálida y triste, sin tocar los frutos que colgaban de los árboles. Hasta que un día la vio tomar una granada del árbol y comer 6 de sus granos. El inmortal observó con ojos inquietos, sabiendo las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Pues si una divinidad o un mortal consumía un alimento del inframundo, quedaría irrevocablemente atado a él. Después de mucho tiempo, la tierra estaba prácticamente desolada. Se vivía caos y destrucción por la tristeza de Deméter, por lo que Zeus, viendo la desolación que la desaparición de Perséfone había causado en la tierra, decidió intervenir. Primero deseó arreglar las cosas con la diosa de la agricultura. Sin embargo, ella no accedió y exigió el regreso de su hija a cambio de la tranquilidad y vida en el mundo. El rey de los dioses, al ver tal negativa, empezó a planear el regreso de la muchacha con la intervención de su hijo Hermes, el mensajero del Olimpo. Lo envió al inframundo a convencer a Hades de enviar de vuelta a Perséfone, y así lo hizo. Cuando el mensajero del Olimpo llegó al reino de las sombras, le informó de todo lo sucedido en la superficie al monarca, y luego de un largo conversatorio, logró convencer al Señor de los Muertos de devolver a la doncella a los brazos de su madre. Cuando llegó el momento de que la doncella regresara a la superficie para reunirse con Deméter, Ascálafo se encontró con una encrucijada.
¿Debía guardar silencio y permitir que Perséfone abandonara el inframundo sin revelar su consumo de la granada? ¿O debería mantener su lealtad a Hades y revelar la verdad? El leal lacayo del dios se inclinó, y con sus ojos oscuros mirando al suelo, dijo: «Mi señor, he de informarte que Perséfone ha comido de una granada en tus jardines, y como se sabe, todo dios inmortal que prueba alimento en el inframundo está atado para toda la eternidad a este lugar». La alegría retornó al cuerpo de Hades, pues al enterarse de que su amada se quedaría por siempre en su reino, le llenó de emoción, pues tendría una esposa y reina como siempre deseó. Al enterarse la dolorosa noticia, Deméter arremetió en contra de la tierra y amenazó con convertirla completamente en estéril para toda la eternidad. Zeus, cansado del desastroso conflicto, dijo: «Perséfone debe dividir su tiempo. Pasar una parte del año con su madre en la tierra y la otra con Hades en el inframundo». Sin tener otra opción, aceptaron. Y así, cada año, la muchacha se reúne con su madre, trayendo consigo la primavera y el verano. Pero cuando la diosa regresa al reino de los muertos, Deméter llora su ausencia y el otoño y el invierno cubren la tierra. Desde entonces, la bella mujer pasaba sus días junto a Hades, reinando con sobre las sombras. Allí era una respetada y temida reina. A pesar de su inicial resistencia, Perséfone creció para apreciar las extrañas bellezas del inframundo, encontrando la compasión en el corazón del Señor de la Oscuridad y, en cierto modo, la felicidad en su sombrío reino. Sin embargo, el tiempo en el inframundo parecía moverse más rápido, y pronto llegó el momento de que la diosa prisionera ascendiera de nuevo a la superficie, de vuelta a los brazos de su madre. El reencuentro de Deméter y Perséfone siempre era un evento glorioso. La tierra florecía en respuesta a su alegría y las cosechas crecían altas y fuertes. Los mortales, agradecidos, ofrecían sacrificios y oraban a las diosas por su generosidad. Pero a medida que los días se acortaban y las hojas empezaban a caer, la tristeza volvía a apoderarse de madre e hija. Pronto la diosa tendría que regresar al inframundo, dejando a su madre sola una vez más. Así continuó la danza eterna de la doncella entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Cuando Perséfone regresó al inframundo por primera vez después de su partida, la ira ardió en sus ojos, pues se encontró a Ascálafo en los jardines. «Por tu traición, te condeno», pronunció la diosa con voz fría y clara. «Desde hoy, ya no serás un jardinero del inframundo, sino una criatura de la noche. Te transformarás en una lechuza, un recordatorio constante de tu traición». Y así, el hombre fue transformado en una lechuza. Su lealtad a Hades, marcada por siempre en su nueva forma. Desde entonces, vuela por el inframundo, un espectro silencioso de la traición y la lealtad. Después de mucho tiempo, un día, Perséfone le confesó que se había enamorado completamente de él. Su voz era tan suave como el susurro del viento y dijo: «A pesar de cómo comenzó nuestra unión, he encontrado mi lugar aquí, contigo». Hades, cuyo corazón había estado mucho tiempo aislado en la soledad del inframundo, encontró un consuelo y un amor inesperado en su reina. «Tu luz ha iluminado mi reino de sombras», respondió él. Sus palabras retumbaban como un eco en las profundidades de su reino oscuro. A pesar de su gran amor por el dios de los muertos, Perséfone se vio atraída por un hombre que le involucró en un terrible acontecimiento. El joven, de una gracia inigualable y encanto en sus ojos, había cautivado a diosas y mortales por igual, pero dos diosas se encontraban especialmente embriagadas por su gran atractivo: Perséfone, la reina del inframundo, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Afrodita, acostumbrada a ser adorada y deseada, se vio irremediablemente atraída por el joven Adonis. Sus ojos resplandecientes, todo en él llamaba a su corazón. Adonis susurraba suavemente, sus palabras teñidas de deseo y ternura: «Eres mío». Pero también la reina de los muertos, en la profundidad de su sombrío reino, se encontró también fascinada por el esbelto muchacho. Su sonrisa brillaba en las alfombras y su risa resonaba en las silenciosas profundidades del inframundo. Adonis, sin embargo, se encontraba en un dilema. Quería a ambas diosas, cada una a su manera.
El conflicto entre Afrodita y Perséfone creció, las tensiones aumentaron hasta que los cielos retumbaron y la tierra tembló. La furia de las diosas era tan grande que sus gritos llegaron hasta el reino de los dioses. Finalmente, Zeus, el rey de los dioses, intervino. «Ya es suficiente», declaró con voz atronadora. «Adonis será quien decida con quién quiere pasar su tiempo». El padre de los dioses dijo que Adonis debía pasar un cuarto del año con Perséfone, un cuarto del año con Afrodita y finalmente un cuarto del año con quien él decidiera. Adonis, con su corazón lleno de amor por ambas diosas, tomó una decisión. No quería alejarse de ninguna, por lo que pensó en cómo estar siempre con ellas. «Pasaré la primavera y el verano con Afrodita, donde la vida florece y el amor reina», dijo. «Y pasaré el otoño y el invierno con Perséfone, en el inframundo, y el resto del año pasaré junto a Afrodita». La decisión de Adonis fue respetada. Aunque celosas, la una de la otra quería tener al joven solo para ellas. Y así, el bello joven pasó su tiempo entre la superficie brillante y vibrante con Afrodita y las profundidades tranquilas y sombrías del inframundo con Perséfone. Y a pesar de la peculiaridad de la situación, Adonis encontró la felicidad con ambas diosas, su amor por ellas reflejado en el ciclo perpetuo de las estaciones. La reina del inframundo, a pesar de estar junto a su esposo, pasaba su tiempo a escondidas junto a Adonis cumpliendo sus bajos instintos. Pasaron varios años, y desafortunadamente Adonis murió a manos de un jabalí, y la diosa dedicó su amor totalmente a su amado esposo. La diosa se mantenía muy pendiente de su marido en la época en la que pasaba lejos de él, pues detrás de él había muchas mujeres que deseaban seducirlo. En uno de los meses en los que la diosa tuvo que regresar junto a su madre, su esposo habría sido tentado por la piel de una hermosa ninfa llamada Mente, y el dios, perdido en la belleza de la joven, deseó tenerla. El dios pasaba horas y horas observando la hermosa figura de la ninfa Mente, hasta que por fin se atrevió a buscarla para hacerla suya. Mientras la muchacha se encontraba en la orilla del río Cósito, Hades la tomó por sorpresa, y en cuanto quiso tenerla, su esposa Perséfone ya se había enterado de la terrible infidelidad, por lo que llena de furia, descendió a buscarlo. Con un grito horrendo, la mujer quitó de los brazos de Hades a la ninfa, y la despedazó por completo. Luego tomó sus restos y los transformó en una planta de menta. El dios, perplejo al ver la ira de su mujer, retornó al inframundo, prometiendo que jamás volvería a fallarle a la diosa. Sin embargo, como era común entre los dioses olímpicos, la promesa no duró mucho tiempo, pues enseguida Hades posó su mirada en una bella doncella, la tierna ninfa Leuce. Y así, tal cual lo hizo con Mente, corrió a buscarla para acostarse con ella. Para infortuna del dios, Perséfone se mantenía totalmente enterada de todos sus movimientos, que cuando intentó tan siquiera buscarla, la reina corrió hasta ella y acabó con la ninfa en un abrir y cerrar de ojos. Hades quedó sin palabras al ver nuevamente la furia de su esposa, y a pesar de ello, esta vez él tomó los restos de Leuce y la convirtió en un hermoso sauce blanco. El dios del inframundo adoraba a su reina, y siempre se mantenía junto a ella protegiéndola y presumiendo su grandiosa hermosura. Hasta que un día quisieron arrebatarle a su eterno amor. Teseo, el héroe de Atenas, y Piritoo, el valiente rey de los Lapitas. Unidos por su valentía y deseo de fama, trazaron un plan audaz y temerario: secuestrar a Perséfone, la reina del inframundo, y hacerla esposa de Piritoo. En su arrogancia, creían que podrían desafiar al Señor de la Oscuridad y escapar de sus dominios con su reina prisionera. Listos y preparados, empacaron sus armas, juraron en su amistad y descendieron al inframundo. Hades, con su oscura capa flotando a su alrededor y sus ojos tan fríos como la muerte misma, los esperaba. Teseo y Piritoo, quienes decían llegar en busca del Señor de las Tinieblas con un importante mensaje desde el Olimpo. Pero cuando el dios los recibió, quedó sumamente intrigado, pues estos se mostraban un tanto nerviosos y extraños, por lo que decidió averiguar cuál era la verdadera razón de su visita.
El dios, junto a su amada esposa, los invitó a un delicioso banquete mientras se encontraban en el inframundo. Ingresaron al palacio del rey, y un gran banquete concedido en una larga mesa con sillas tan grandes y extrañas propias del inframundo los esperaba. Los hombres, gustosos, aceptaron, y se dispusieron a degustar los varios alimentos que les habían servido. Perséfone vigilaba la actitud sospechosa de su marido para con los héroes, pero decidió observar cada uno de sus movimientos y ver qué pretendía. Así, una vez saciados, Teseo y Pirítoo pensaban en poner en marcha su verdadero plan. Sin embargo, en cuanto quisieron levantarse de las grandes sillas del inframundo, estaban atrapados. Los amigos intentaron de todas las formas zafarse de la trampa de Hades, pero no lo consiguieron. Para su desgracia, el Señor de los Muertos era demasiado astuto que supo que algo andaba mal y enseguida los encaró. Perséfone, a un lado de su marido, estaba desconcertada con lo que estaba aseverando su esposo y preguntó a gran voz qué era lo que realmente estaba sucediendo. Los hombres, con temor y con sus voces temblorosas, confesaron sus maliciosas intenciones y empezaron a contar su inescrupuloso plan. Dijeron que estaban en busca de las mujeres más bellas de todo el mundo para hacerlas sus mujeres. Teseo y Pirítoo planeaban raptar a Perséfone, tal cual como lo habían hecho con Helena, por su gran belleza. Los amigos habían concordado buscar grandes aventuras, y dentro de ello deseaban tener esposas, por lo que la única manera en la que pensaron conseguir a las diosas más bellas de todo el panteón era raptarlas impunemente. Hades, extremadamente furioso por el delito, defendió el honor de su esposa, y con un grito de ultratumba, condenó a los héroes a pasar toda la eternidad encerrados en un calabozo del inframundo, atados a las sillas. Según una versión del relato, se cuenta que muchos años después, el héroe Hércules viajó hasta el inframundo a cumplir con uno de sus trabajos, y estando así, logró liberar a Teseo de la condena, debido a su astucia y sobre todo por la misericordia de Perséfone. No obstante, Pirítoo no pudo ser liberado, pues Hades consideró que no merecía retornar a la superficie por su maliciosa hazaña y su impuro deseo por su esposa, y se dice que continúa pagando su condena en el reino de los muertos. Tiempo después, Hades recibió un nuevo visitante en su sombrío reino. El último de los 12 trabajos impuestos a Hércules por el rey Euristeo fue capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Nadie había osado jamás desafiar a la bestia, un ser de pesadilla, con serpientes en lugar de cola y unas afiladas garras que podían desgarrar cualquier cosa. Pero Hércules, siempre dispuesto a enfrentar cualquier desafío, no se inmutó ante la tarea. Descendió al inframundo, un lugar donde la vida y la luz parecían haber abandonado por completo. El aire estaba lleno de lamentos y susurros de las almas perdidas, y el frío era tan intenso que incluso el héroe temblaba. Hades recibió a Hércules en su trono oscuro, y con una sonrisa enigmática dijo: «Escuché que vienes a buscar a mi Cerbero». Con una reverencia respetuosa, Hércules respondió: «Así es, gran Hades. Debo llevar a Cerbero al rey Euristeo para completar mi penitencia, y en cuanto termine con él, te prometo que lo regresaré a las tinieblas». El dios asintió su mirada oscura y misteriosa. Debido a la delicadeza del héroe, pensó que sería correcto apoyarlo. «Puedes llevártelo, Hércules, pero con una importante condición. Para atraparlo, no debes utilizar ningún arma, ningún artefacto. Debes hacerlo con tus propias manos. Además, debes entregarlo sano y salvo». Aceptando la condición, el muchacho se enfrentó al terrible Cerbero. El monstruo gruñía y babeaba que retumbaba todo el reino, y poseía una siniestra cabeza más aterradora que la anterior. Pero Hércules, con su fuerza legendaria, logró someter a la bestia y la llevó al mundo de los vivos. El rey Euristeo, al ver a la terrible criatura, se escondió en su jarro de bronce por el miedo, y le pidió devolver a la bestia. Hércules, después de demostrar su éxito, volvió al inframundo y devolvió a Cerbero a su legítimo lugar, agradeciéndole con grandes banquetes al Señor de la Oscuridad por su generosidad. Orfeo, un bardo de voz dulce y lira mágica,
cuyas melodías podían hacer llorar a las ninfas y silenciar a los vientos. Su amor, Eurídice, era una doncella de belleza inigualable, amada por la luz del sol y la risa de la primavera. Ellos dos eran un solo corazón, una sola alma. Eran inseparables. Se adoraban y amaban como nunca antes se vio, hasta que un infortunio los separó. Eurídice, huyendo de un pretendiente indeseado, tropezó con una serpiente venenosa y su vida se desvaneció. El joven quedó devastado. Su música se llenó de tristeza y los bosques lloraron con él. Determinado a recuperar a su amada, Orfeo decidió viajar al inframundo, un viaje del que pocos habían regresado. Con su lira en mano, desafió las sombras y los fantasmas, su música tocando notas de esperanza en el abismo de la desesperación. Finalmente, llegó ante el trono del Señor de los Muertos y su reina. Con su lira, el muchacho tocó una melodía tan emotiva y triste que incluso los corazones de piedra de Hades y Perséfone se conmovieron. Las lágrimas de la propia diosa se deslizaron por sus mejillas mientras el inframundo se llenaba de la dulzura y la tristeza de la canción. Conmovido por su amor y desesperación, Hades le permitió a Orfeo llevarse a Eurídice de regreso al mundo de los vivos, con una única condición: no deberían mirar atrás hasta que hubieran cruzado las puertas del inframundo. Si lo hacía, perdería a Eurídice para siempre. Orfeo, lleno de gratitud y esperanza, comenzó el difícil camino de regreso, guiando a Eurídice con el sonido de su lira. Pero en la penumbra del inframundo, la duda empezó a crecer en su corazón. ¿Y si Hades lo había engañado? ¿Y si Eurídice no estaba realmente detrás de él? No pudiendo contener más su ansiedad, el muchacho giró para ver si su amada lo seguía. Y allí estaba ella, su amada, con los ojos llenos de amor y tristeza, a punto de desvanecerse de nuevo en la oscuridad. ¡No!, gritó Orfeo, extendiendo la mano hacia ella. Pero era demasiado tarde. Había roto el pacto y la doncella se desvaneció ante sus ojos. Su último aliento, un susurro en el viento: te amo. De vuelta en el mundo de los vivos, la música de Orfeo se llenó de una tristeza aún más profunda. Pero su música también recordaba a todos el amor inquebrantable, la esperanza que desafía incluso a la muerte y el precio de una promesa rota. Su corazón roto de nuevo vagó por las colinas y los bosques. Su lira no producía nada más que canciones de angustia y pérdida. Los árboles lloraban al ritmo de su música. Los ríos se detenían para escuchar, y hasta los pájaros guardaban silencio ante sus desgarradoras melodías. Había perdido a Eurídice por segunda vez, y esta pérdida sería para siempre. La historia de un amor tan fuerte que desafió a la muerte misma, de una desesperación que conmovió incluso al despiadado Hades. Sísifo, conocido como el más astuto de los mortales, siempre vivió a la sombra de la muerte, pero su astucia le había permitido engañar al mismo señor del inframundo en 2 ocasiones para evitar su destino final. Sin embargo, incluso el más inteligente no puede evitar el designio de los dioses para siempre. Llegó un día en que la sombra de la muerte se extendió sobre Sísifo una vez más. Atrapado en una encrucijada, el hombre suplicó a su amada esposa, Merope, que no realizara los rituales funerarios habituales después de su muerte. Esto en un intento desesperado por engañar a la muerte una vez más. Cuando Sísifo llegó al inframundo, reclamó ante Hades y Perséfone que había sido víctima de un entierro indebido. Pidió, con audacia, ser devuelto al mundo de los vivos para corregir este deshonroso acto. Los dioses, movidos por sus súplicas, permitieron su regreso, confiando en que volvería una vez que cumplieran sus deseos. Pero Sísifo, con una sonrisa astuta, rompió su promesa y no regresó a la tierra de las sombras, saboreando una vez más la dulzura de la vida. Sin embargo, su engaño no duró para siempre. Fue arrastrado de nuevo al inframundo por Hermes, el mensajero de los dioses, bajo la orden directa de Zeus. Enfurecido por la audacia y el engaño de Sísifo, Hades preparó para él un castigo eterno y desalentador. Condenó a Sísifo a empujar una enorme roca cuesta arriba en una pendiente empinada.
Pero justo cuando la cima estaba a su alcance, la roca siempre se escapaba de sus manos y rodaba de nuevo hacia el valle, condenándolo a repetir su esfuerzo por toda la eternidad.